La semana pasada, los primeros días de marzo, comenzó a circular un nuevo periódico, revista, yo quisiera llamarlo más bien revista, aunque tiene el formato del periódico tabloide, periódico cultural, que se llama De Largo Aliento. Lo dirige, sé que a él no le gusta el término, una de las figuras, de las grandes figuras del periodismo cultural en la historia de este país, que es Víctor Roura. Él ha estado al frente de secciones importantísimas, los tuvo de secciones culturales en el 1+1, en La Jornada, durante 25 años en El Financiero, y por lo mismo a mí me dio mucho gusto primero enterarme que salía de Largo Aliento, luego que lo dirigía Víctor Roura, pero lo que más gusto me dio, Víctor, gracias por estar con nosotros aquí, lo que más gusto me dio con De Largo Aliento fue leerlo. El fin de semana le dediqué el tiempo que uno le dedica por placer, por gusto, a leer los trabajos, sobre todo los trabajos mensuales. Y antes que nada, felicidades por el contenido de tu primer número, Víctor. Muchas gracias, Ciro, de veras. Pues fue un trabajo que fueron meses de cavilación, de ver qué hacíamos, cómo lo hacíamos. Porque no es fácil, tú sabes, Ciro, no es fácil construir un periódico cultural en el país, sobre todo por las condiciones que imperan en el periodismo mexicano, sí. En donde yo siempre lo he dicho, Ciro, y creo que te lo he dicho varias veces, el mayor enemigo de un periodista es otro periodista. Hombre. Entonces, en esas circunstancias uno tropieza sin querer muchas veces. Entonces fue algo complicado hacerlo, pero fue gozoso y además fue muy creativo, y reuniéndome con mucha gente que estaba entusiasmada y que lo hicimos realmente. Fue una cosa complicada, gozosa, pero además muy satisfactoria. Ahora nos platicas del equipo, de las personas que están colaborando y escribiendo en De Largo Aliento, pero en el editorial de este primer número, que quiero pensar escribes tú como director, o que cuando menos palomeas tú, dice: se habla tanto de cultura que nadie hace nada por ella. Es la frase con la que abre el primer editorial de Largo Aliento. Es muy curioso, Ciro, pero todo el mundo tiene la palabra cultura en la boca, pero en efecto nadie la atiende, o nadie la atiende como debe ser. Oigo yo a gobernadores, presidentes municipales, gabinete presidencial, hablando de que la cultura es prioritaria en el país para poder para poder tener una mejor educación en el pueblo, pero no se lleva a cabo. Ahora, con estas situaciones violentas en Michoacán, se ha ponderado la cultura para que supla los actos violentos, pero realmente yo creo que solo es parte de una demagogia consuetudinaria, porque la cultura no se trata de planearlo de un día para otro y realizarlo en 3 meses y luego olvidarlo. La cultura es un acto de todos los días, cotidiano, creativo y además de desarrollo. No se trata de planear la cultura durante un sexenio, sí. Se trata realmente de llevarlo a cabo, de platicarlo, de ilustrarlo. Ciro, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero hoy en día en el país vivimos una etapa de desilustración verdaderamente increíble. ¿Desde cuándo, Víctor? Porque sí se vivimos, pero ¿desde cuándo? ¿Desde hace 10 años? No, yo creo que 30 años. Yo creo que un poco más. ¿Cuánto? Yo creo, Ciro, que la industria mediática ha intervenido mucho en este aspecto, en donde ha ponderado las situaciones del espectáculo, sí. En donde solamente imperan las caras bonitas, los cuerpos hermosos, sí. Las obediencias, las sumisiones, y no importa los aspectos creativos, la inteligencia. A mí, Ciro, me parece muy curioso que se hable de futbolistas, de cantantes sumisos, y ponen las cosas que ellos hacen como algo relevante, pero nunca se habla del nuevo poemario de Alberto Blanco, del nuevo poemario de Kira Galván. O se habla muy poco. O realmente no se habla casi nada. Se habla, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque la industria mediática ha establecido cierto lineamiento de lo que para ellos significa
un aspecto cultural. Y esto, para mí, ha recaído en la población que cree que, en efecto, eso es la cultura. Víctor, pero somos un país de 110 millones de personas, creo que 40 y tantas, 50 millones de ellas con instrucción superior a la secundaria. En un país tan grande no deberíamos tener, además de este fenómeno de medios del que tú hablas, yo estoy de acuerdo, también una gran sociedad de lectores, ¿no? Eso podría creerse, Ciro, eso podría creerse, pero resulta que ahora tú vas a las universidades y resulta que los propios universitarios están hablando de lo que sucedió en la telenovela de anoche. Sí. Que van a la baja los ratings, todo el mundo nos dice que ahora los ratings en telenovelas van a la baja. En lugar, no sé, de platicar sobre el nuevo libro de Saviano o reflexionar acerca de lo que se está escribiendo, como que estas situaciones se han difuminado. Y eso es lo que me parece grave. Por eso empezamos diciendo que se habla tanto de cultura que no se hace nada de eso. Sí, era muy distinto ese país, ese sentimiento del que tenías cuando platicábamos, coincidimos, para mí, un gran maestro de periodismo, coincidimos en la redacción del Financiero, cuando yo era reportero, tú eras el director de cultura. ¿No tenías ya ese sentimiento, Víctor? De que se leía, déjame decirlo así, se leía y se seguía menos cultura de la que se debería. O de la que uno imaginaría. Yo siempre he pensado, Ciro, que hay lectores. Lo que sucede es que los grandes empresarios los han despreciado. En el Financiero a mí me decían, ya olvídate, ya no se escribe y nadie lee. Hay que reducir de 6,000 caracteres a 1,500 o 2,000, porque no nos importan los lectores, porque a ellos no les interesa la lectura. Yo pienso que hay muchísimos, yo pienso que hay muchos lectores, pero así lo piensan, porque incluso tú sabes, Ciro, que muchos directores de periódicos no son periodistas, son empresarios. Entonces, allí comienza la calamidad, y es una calamidad verdaderamente terrible, ¿no? Y frente a eso, o en ese momento, en esas circunstancias, surge De Largo Aliento, vemos trabajos espléndidos, firmas de muchos años, vemos a Ethel Krause, a Humberto Musacchio, a Malú Guacuja, vimos por ahí, a José Jesús San Pedro, veíamos a quiénes más, en fin, a muchos, a Hugo García Michel, al gran Hugo, a Víctor Roura contando ahí problemas que ha tenido precisamente cuando despiden a un periodista de su medio. Vemos a muchas figuras de años del periodismo cultural, a Marcos Lara Carr, vemos a Eduardo Monteverde, Eusebio Rubalcaba, y hay otros que yo no ubico tan realmente me imagino que estás fundiendo ahí dos generaciones o tres generaciones. Yo aquí ya vería la dirección ejecutiva realmente está conformada por Felipe Reyes, por David Magaña Figueroa y un servidor, y que nos sentamos para platicar sobre cómo hacerlo, y ellos dijeron, vamos a hacerlo porque confiamos en efecto de que hay gente que lee, es decir, no despreciamos al posible lector. Yo, Ciro, no soy de los que digo, yo tengo 1,000 lectores, no. Yo escribo porque quiero entender el mundo, pero estoy seguro que a lo mejor hay un lector por ahí dispuesto a leer, y eso siempre lo he tenido. Yo no estoy de acuerdo con algunos periodistas que, te lo juro, Ciro, a veces me dicen, yo tengo 101 fans, como si fueran cantantes, ¿no? Y yo creo que un periodista no piensa en eso. Así que yo creo que uno escribe, se dedica a escribir, se trata de tratar de explicarse el mundo, y a partir de allí hace el periodismo. Bueno, y platícanos más de Largo Aliento, Víctor. Además está muy bello el diseño y la calidad de los textos. Es un trabajo tuyo, un trabajo dirigido por ti. Siempre tiene esa base de calidad, pero en un mercado tan difícil, con tanta competencia, finalmente, porque también encuentras, Ciro, algunos blogs interesantes. Claro, tienes razón, Ciro, pero en papel no hay otro parecido, porque, te repito, a los empresarios no les interesa hacer periodismo, 40 páginas de periodismo. ¿Aquí cultural. ¿Quién es el empresario, tú? Aquí somos David Magaña Figueroa, Felipe Reyes, también, que son los inversionistas, pero también son editores, y también son lectores, y son empresarios, pero de cuño letrado, ¿no? No son como los nuevos empresarios que los designan del año y no leen, ¿no? Yo pienso que estas son personas que de veras son letradas y son ilustradas. Yo creo que eso es lo que nos interesa. Si los empresarios de la comunicación
son letrados, o por lo menos ilustrados, que son dos cosas diferentes, yo creo que uno podría empezar a cambiar el medio de la comunicación. ¿Por qué? Bueno, vale 25 pesos de largo aliento. ¿Por qué tendría que leer de largo aliento en lugar de lo que ya tengo en el mercado? ¿No? O compensar o completar mi lectura mensual con de largo aliento. Yo creo que es completar una lectura reflexiva, ¿no? Por eso le pusimos de largo aliento. Recuerda que de largo aliento se dice cuando es una obra mayor, sí, o es una obra reflexiva. Entonces es una lectura del mes para reflexionar sobre los temas de cultura. Además, recuerda que en cada número vamos a obsequiarle al lector una obra de arte. Está, por cierto, qué bonita la de los Beatles. En este número lo hizo el muralista Manjarrés, hizo una litografía, un óleo magnífico, y en cada número vamos a regalarle al lector una obra de arte, de tal manera que con el paso del tiempo tenga en su casa una galería propia, que solamente lo enmarca y ya lo hace. Entonces estamos pensando en que el lector vuelva a ilustrarse con ganas, ¿no? Que vuelva a tener esa gana de reflexionar. Y de no pasar como se decía, que hay dos tipos de personas que leen. Uno es el leedor, que es la mayoría, sí, que son los que miran solamente sin atender lo que está escrito. Y el otro es el lector, que es el que está tratando de reflexionar lo que está leyendo. Eso lo dijo Pedro Salinas. Felicidades a Víctor Roura, mucha suerte para De Largo Aliento, revista mensual, 25 pesos. Muchas gracias. Puesto de periódicos locales cerrados. En cada mes va el primer lunes de cada mes va a aparecer, y lo vamos a encontrar en locales cerrados y en puestos de periódicos. Y aquí la vamos a estar comentando. Mucha suerte. Gracias, y saludos a muchos de tus colaboradores. Gracias. Al contrario. Qué gusto ver de regreso a Víctor Roura en el periodismo cultural.